El beso de Javier en mi frente esa noche no fue un beso, fue una brasa. Aterrizó sobre mi piel con la suavidad de siempre. Un ritual nocturno que durante 8 años había significado seguridad, hogar, el tranquilo buenas noches de un hombre bueno. Pero esa noche, mientras el calor de sus labios se disipaba, sentí que me marcaba a fuego, que dejaba una cicatriz invisible sobre mi culpa. Minutos antes, con los dedos temblando sobre la pantalla fría del móvil, había borrado meses de conversaciones, de risas secretas, de confesiones susurradas en la madrugada a un hombre que no era él. Había aniquilado el rastro digital de mi traición, un acto de cobardía desesperado, creyendo que si las palabras desaparecían, quizás el sentimiento también lo haría. Pero el gesto de Javier, tan puro, tan ajeno al universo de engaño que yo sostenía en la palma de mi mano, me ancló a la realidad de una forma brutal. El beso no me consoló, me sentenció. El calor en mi frente era la prueba ardiente de que el peor castigo no vendría de él, sino de la conciencia de haber profanado algo tan simple y sagrado como su amor inconsciente. Si te está gustando esta historia, suscríbete y déjame saber en los comentarios desde qué parte del mundo me estás viendo. Nuestra vida era una fortaleza construida con ladrillos de rutina y complicidad. Compartíamos un apartamento en el corazón de la Ciudad de México, 8 años de matrimonio y una planta de interior que habíamos logrado mantener viva contra todo pronóstico. Éramos un equipo funcional, dos amigos que se querían bien. Javier era ingeniero de software, un hombre de lógica y soluciones prácticas. Yo, diseñadora gráfica, aportaba el caos creativo. Por las mañanas, el olor a su café recién hecho era la primera señal de que el mundo seguía en orden. Por las noches, cenábamos viendo alguna serie, comentando el día con la familiaridad de quien ya sabe la respuesta. Habíamos creado una paz predecible, un refugio tibio contra el ruido de afuera, pero la tibieza, con el tiempo, se había convertido en una anestesia. El amor se manifestaba en los detalles prácticos, en asegurarse de que el otro estuviera cómodo, pero el deseo se había extraviado en algún punto del camino, reemplazado por un afecto sereno y desapasionado que, en mis peores noches, se sentía peligrosamente parecido a la resignación. Me sentía invisible. Esa es la verdad más cruda. Amaba a Javier, al hombre bueno y estable que me recordaba comprar mis vitaminas y arreglaba el grifo que goteaba sin que tuviera que pedírselo. Amaba la vida que habíamos construido, una estructura sólida y admirada por todos. Pero dentro de esa estructura, sentía que Sofía se había desvanecido. Me había convertido en una administradora del hogar, en la socia de un proyecto de vida en común, en una esposa. ¿Pero dónde estaba la mujer que una vez sintió un nudo en el estómago antes de una primera cita? ¿La que se reía hasta que le dolían las costillas? Mi conflicto no era con él, era conmigo misma. La culpa me carcomía por sentirme insatisfecha en una vida objetivamente buena, una vida por la que muchas otras personas rezarían. Ansiaba desesperadamente ser vista de nuevo, no como una parte de un nosotros, sino como un yo vibrante y deseado. Quería sentir el pulso de una emoción que me sacudiera, que me recordara que debajo de la rutina diaria mi sangre todavía corría. Y entonces apareció Mateo, o más bien, su nombre en la bandeja de entrada de mi correo. Era un cliente de otra ciudad, un proyecto de branding que requería largas conversaciones. Lo que comenzó como un intercambio de ideas sobre logotipos y paletas de colores, se desvió lentamente hacia un terreno más personal. Primero fue una broma, luego una confesión sobre un mal día, y pronto, una avalancha de mensajes que duraban hasta altas horas de la noche. Mateo me veía, o, para ser más precisa, veía la versión de mí que yo le presentaba, ingeniosa, atrevida, misteriosa. Cada notificación en mi teléfono era una pequeña descarga de adrenalina, un recordatorio de que esta otra Sofía, la que no estaba cansada ni se sentía invisible, existía en algún lugar. No hubo contacto físico, solo la intimidad febril de las palabras y las fotos intercambiadas. Un espacio secreto donde yo era la protagonista de una historia emocionante. Era mi refugio, la prueba irrefutable de que todavía era capaz de despertar el deseo de alguien, aunque fuera a través de una pantalla. Javier, mientras tanto, continuaba amándome en su propio idioma, un lenguaje que yo había dejado de valorar. Su amor no estaba en los poemas ni en las escapadas románticas, sino en los actos de servicio silenciosos y constantes. Era el yogur de fresa, mi favorito, que nunca faltaba en el refrigerador. Era él quedándose despierto hasta tarde para arreglar un problema en mi computadora para que yo pudiera cumplir con una entrega. Era su mano buscando la mía instintivamente mientras cruzábamos la calle. Él notaba mi distancia. Por supuesto que la notaba, pero la atribuía al estrés del trabajo, al cansancio acumulado.
Jamás habría podido imaginar que mi mente y mi energía estaban siendo canibalizadas por un mundo digital secreto. Continuaba con sus rituales de afecto, como el beso en la frente cada noche, un gesto que para él era el ancla de nuestra relación, el sello que cerraba el día con un «estoy aquí, estamos a salvo», sin saber que, para mí, su puerto seguro se había convertido en el escenario de mi más dolorosa traición. Aquella noche, la del beso ardiente, me quedé inmóvil en la oscuridad mucho después de que la respiración de Javier se volviera profunda y rítmica. Cada centímetro de la cama se sentía como un abismo entre nosotros. El silencio de la habitación era ensordecedor, lleno de las palabras que yo había escrito y borrado, de las emociones que había sentido por otro hombre. En los días que siguieron, me volví hipervigilante a su amor. Cada gesto suyo, que antes me resultaba reconfortante, ahora se sentía como una aguja clavándose en mi conciencia. El café que me preparaba por la mañana tenía un sabor amargo a culpa. Su pregunta casual, «¿Cómo te fue hoy?», resonaba en mis oídos como un interrogatorio del que no podía escapar. La rutina que había sido mi jaula tibia se transformó en una cámara de tortura. Su bondad, su decencia, su completa ignorancia de mi engaño, no eran un alivio, sino el espejo que me mostraba, con una claridad insoportable, el monstruo en el que me había convertido. Mi cuerpo se convirtió en un territorio enemigo. Empecé a rehuir el más mínimo contacto con Javier, un leve respingo cuando su mano rozaba la mía, una rigidez repentina si me abrazaba por la espalda mientras cocinaba. Él lo notaba, por supuesto. Su tacto se volvió más tentativo, más dubitativo, como si temiera romper algo que ya estaba fracturado. La casa, nuestro santuario, se llenó de una tensión palpable. El silencio ya no era cómodo. Era un abismo lleno de todo lo que yo no me atrevía a decir. Cada conversación trivial se sentía como caminar sobre un campo minado. Yo analizaba cada una de sus palabras, cada inflexión de su voz, buscando la más mínima señal de sospecha, a la vez que le rezaba a un Dios en el que no creía para que nunca la encontrara. Mi teléfono, antes una fuente de emoción clandestina, se transformó en un artefacto peligroso, un recordatorio constante de mi engaño que mantenía siempre boca abajo, como si la pantalla pudiera delatarme. El aire se enrareció tanto que a veces sentía que me ahogaba en mi propia casa. La disonancia se hizo casi insoportable una noche, durante una cena con amigos. Estábamos todos allí, en un restaurante ruidoso, riendo, hablando de hipotecas, de los problemas del trabajo, del próximo destino de vacaciones. Yo interpretaba mi papel a la perfección, la esposa sonriente, la que asentía en los momentos adecuados, la que sostenía la copa de vino con una elegancia estudiada. Pero por dentro, era un fraude. Miré a Javier a través de la mesa. Estaba contando una anécdota de nuestra primera cita, una historia que yo había oído docenas de veces, y de repente me sentí completamente ajena a él, a la historia, a la vida que se suponía que era la mía. Él era un extraño para mí, o peor aún, yo me había convertido en una extraña para él. La escena entera, con sus risas y su normalidad, se sentía como una obra de teatro, y yo era la única que sabía que el decorado estaba a punto de derrumbarse. La soledad que sentí en esa mesa, rodeada de gente, fue la más profunda y desoladora de toda mi vida. El punto de quiebre llegó una noche de martes. La casa estaba en silencio. Solo se oía el zumbido del refrigerador. Javier se acercó a mí en la cama. Su intención era clara en la forma en que su mano buscó la mía, en la suavidad de su mirada. Su tacto era tierno, familiar, el mismo tacto que me había consolado durante años, pero para mí, en ese momento, se sintió como una profanación. Todo mi cuerpo se tensó. No podía corresponderle. No podía fingir un deseo que había estado regalando, aunque fuera virtualmente, a otro. Me quedé inmóvil, prisionera de mi propia repulsión. Con la voz más neutra que pude encontrar, fingí un terrible dolor de cabeza y me di la vuelta, dándole la espalda. El rechazo quedó suspendido en el aire entre nosotros, pesado, cortante. Él no insistió. No dijo nada. Simplemente retiró su mano y se acomodó en su lado de la cama, a un universo de distancia. El silencio que siguió no fue un silencio normal. Fue el sonido de algo vital rompiéndose, quizás para siempre. Mi mente se convirtió en mi propia inquisidora. En las largas horas de insomnio, intentaba construir una defensa para mis actos, una justificación que me permitiera mirarme al espejo. Me decía a mí misma que estaba sola, que Javier no me veía, que merecía sentirme deseada, que cualquier mujer en mi situación habría hecho lo mismo. Pero las excusas se desmoronaban antes de solidificarse. Sonaban huecas, patéticas. Repasaba mentalmente los mensajes con Mateo, y aquellas palabras que antes me parecían ingeniosas y excitantes,
ahora se revelaban en toda su sordidez. Eran baratas, un sucedáneo de intimidad que yo había consumido con avidez para no enfrentarme a mi propio vacío. El subidón de adrenalina había desaparecido por completo, dejando en su lugar solo una resaca de vergüenza y náuseas. Me di cuenta de que no había estado buscando a otro hombre. Había estado buscando una salida de emergencia para no tener que lidiar con el incendio que yo misma había provocado en mi interior. Javier también empezó a cambiar, pero no de la forma que yo temía. No se volvió acusador ni desconfiado, sino que se replegó sobre sí mismo. Se volvió más silencioso, más distante. Dejó de preguntar por mi día, un pequeño ritual que antes era el pilar de nuestras noches. Comenzó a pasar más y más tiempo encerrado en su estudio, con la excusa del trabajo, incluso los fines de semana. Nuestra casa, que antes era un espacio compartido, ahora tenía fronteras invisibles que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. Al principio, mi paranoia me hizo interpretar su distancia como una estrategia, como si estuviera acumulando pruebas en mi contra. Pero luego, una parte de mí sintió un perverso alivio. Quizás su alejamiento era el castigo que yo merecía. Quizás la confrontación que tanto temía nunca llegaría. Y en su lugar, simplemente nos disolveríamos lentamente, convirtiéndonos en dos fantasmas que comparten un apartamento, atormentados por una traición que nunca se atrevería a decir su nombre. El fantasma digital de Mateo todavía me acechaba, pero de una manera diferente. A veces, en medio de la asfixiante culpa, sentía el impulso de escribirle. No era deseo, no era anhelo, era algo mucho más oscuro, una necesidad desesperada de sentir cualquier cosa que no fuera ese nudo de vergüenza en el estómago. Era como un adicto buscando una última dosis, sabiendo que solo empeoraría las cosas. Abría la conversación, veía su foto de perfil y mis dedos se paralizaban sobre el teclado. ¿Qué podría decirle? ¿Que había destrozado mi vida por una fantasía? ¿Que él era solo el síntoma de una enfermedad que me negaba a diagnosticar? Me di cuenta de que ese mundo, esa versión de mí, ya no existía. Se había cerrado para siempre en el momento en que borré el historial. Nunca fue real. Fue una alucinación, un espejismo que yo había elegido creer porque la aridez de mi propio desierto emocional me parecía insoportable. Y entonces, una semana después de haber borrado las conversaciones, ocurrió. Estaba buscando en el ordenador de Javier una factura para nuestra declaración de impuestos, cuando, por error, hice clic en una carpeta que no debía. No estaba oculta, no tenía contraseña, simplemente estaba ahí, abierta a un mundo que yo desconocía por completo. Contenía decenas de enlaces guardados en un documento de texto. El primer título era Cursos de cerámica para principiantes en CDMX. Recordé haberle mencionado hacía años cuánto extrañaba trabajar con la arcilla. El segundo, Rutas de viaje por carretera para conocer Oaxaca, mi destino soñado, el que siempre posponíamos. Y luego, el que me partió el alma en dos. Una lista de artículos guardados con títulos como Cómo reavivar la pasión en un matrimonio largo y Señales de que tu pareja se siente sola. La pantalla se volvió borrosa a través de mis lágrimas. El aire se escapó de mis pulmones con la fuerza de un golpe físico. No era indiferencia. Era él. Era Javier, a su manera torpe, silenciosa y metódica, intentando encontrar el camino de vuelta hacia mí. Cerré la tapa del portátil con un cuidado reverencial, como si contuviera un secreto sagrado. Me sentía mareada. Me levanté y caminé por nuestro apartamento, pero ya no era el mismo lugar. De repente, lo veía todo con una claridad dolorosa. Vi la estantería que él mismo había construido para mis libros de arte, el pequeño arreglo que había hecho en la puerta del armario para que no chirriara, la forma en que siempre se aseguraba de que mi lado de la cama tuviera la botella de agua que yo necesitaba por la noche. Eran sus poemas de amor, escritos en un lenguaje de acciones silenciosas que yo había decidido ignorar, que había despreciado por considerarlos parte de la rutina aburrida. Su silencio de las últimas semanas no había sido de indiferencia o de resentimiento, había sido el silencio de la concentración, el de un hombre intentando desesperadamente descifrar un mapa para encontrar a su esposa perdida, sin saber que era ella quien había borrado el camino. La aventura con Mateo se me reveló entonces en toda su patética y cobarde verdad. Ya no podía adornarla con excusas de autodescubrimiento o de necesidad de sentirme viva. No fue un acto de liberación, fue una huida. Fue la opción fácil. Era infinitamente más sencillo buscar la validación instantánea y superficial de un extraño a través de una pantalla que sentarme frente al hombre con el que había construido una vida y tener la aterradora y valiente conversación sobre mi propio vacío. Era más fácil culparlo a él por no verme que admitir que yo misma había dejado de mostrarme. La traición no fue solo enviarle una foto a Mateo, fue negarle a Javier la verdad de mi soledad. Esa verdad era mi responsabilidad, y yo, en lugar de compartirla,
La había empaquetado y se la había regalado al primer postor. El peso de esa revelación fue casi insoportable. Una carga mucho más pesada que la simple infidelidad. Un arrepentimiento profundo, casi físico, se instaló en mi pecho. Era una sensación de hueco, de pérdida irreparable. La imagen del beso de Javier en mi frente volvió a mi mente, pero esta vez la sensación no era de una brasa de culpa, sino de una pérdida devastadora. Ese beso, ese simple y constante gesto, era el símbolo de todo lo que era real y puro en mi vida. Era el amor incondicional, la seguridad, la promesa silenciosa de estar ahí pasara lo que pasara, y yo lo había estado profanando noche tras noche, mientras buscaba una imitación barata y desechable de la emoción en el brillo de mi teléfono. Estaba destruyendo un amor artesanal, construido a lo largo de los años con paciencia y dedicación, a cambio de la emoción efímera de un producto manufacturado en serie. La ironía era tan cruel que me dobló de dolor. Estaba buscando sentirme viva, y en el proceso estaba matando la única cosa que realmente me daba vida. Esa tarde, cuando Javier llegó del trabajo, me encontró sentada en el sofá del salón, en completa oscuridad. No encendió la luz. Se quedó de pie en el umbral, su silueta recortada por la luz del pasillo. El silencio se alargó por un momento que pareció eterno. Pude sentir su vacilación, su incertidumbre. Finalmente, con una voz suave y cargada de un cansancio que ahora yo entendía perfectamente, preguntó: ¿Estás bien? En esa simple pregunta lo oí todo. No era el cansancio de la indiferencia, como yo había creído estúpidamente. Era el agotamiento de un hombre que había estado intentando alcanzarme a través de una niebla espesa, llamándome por mi nombre, sin obtener respuesta. Era el cansancio de quien ha luchado solo en una batalla para dos. Y en ese instante supe que no podía seguir sosteniendo la mentira ni un segundo más. La verdad, por destructiva que fuera, era lo único que nos quedaba. El sábado por la tarde, el sol entraba a raudales por la ventana del salón, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire, como si quisiera exponerlo todo. Le pedí a Javier que se sentara. Apagué mi teléfono y el suyo, y los puse en otra habitación. Necesitaba que no hubiera distracciones, que no hubiera escapatorias. Me senté frente a él, tomé sus manos entre las mías, y sentí lo frías que estaban. Y entonces, confesé. No le di los detalles sórdidos del flirteo. No mencioné el nombre de Mateo. Eso era irrelevante. Le di la raíz, la verdad desnuda y fea. Le hablé del vacío, de mi sensación de invisibilidad, de la necesidad desesperada de sentirme deseada. Y le hablé del error devastador que había cometido al buscar eso en el lugar equivocado. Mi voz se rompía a cada frase. Las lágrimas corrían por mi cara sin control. No había excusas, no había justificaciones, solo la exposición cruda de mi herida y del daño que había causado. Javier escuchó. No me interrumpió ni una sola vez. Se mantuvo en silencio, sus ojos fijos en los míos, sus pulgares dibujando círculos ausentes en el dorso de mis manos. Su rostro fue un lienzo en el que vi pasar, una tras otra, todas las estaciones del dolor. Primero, la confusión pura, la incapacidad de procesar lo que estaba oyendo. Luego, una comprensión lenta y terrible que fue ensombreciendo sus facciones. Y finalmente, un dolor profundo, silencioso, un dolor que parecía absorber todo el aire de la habitación. No hubo gritos, no hubo acusaciones, solo el peso aplastante de mis palabras cayendo en el silencio que se había instalado entre nosotros. La verdad, una vez liberada, no se sentía como una catarsis, sino como una detonación. Estábamos sentados en medio de los escombros de lo que habíamos sido, y yo no tenía ni idea de si algo podría volver a construirse. Después de lo que pareció una vida entera, retiró sus manos de las mías. El silencio que siguió a mi confesión fue más aterrador que cualquier grito. Podía oír el latido de mi propio corazón, martilleando contra mis costillas. Esperaba cualquier cosa, un portazo, un insulto, una explosión de ira. Pero Javier simplemente me miró, y por primera vez vi una grieta en su fortaleza, una vulnerabilidad que me rompió por completo. Sus ojos brillaban, llenos de unas lágrimas que se negaba a derramar. Y entonces, después de ese silencio eterno, hizo la única pregunta que importaba, la pregunta que me desarmó y me sentenció a la vez, la que demostraba que el problema nunca había sido el otro hombre. Con una voz apenas audible, me preguntó: ¿por qué nunca me dijiste que te sentías así? La pregunta no era sobre mi traición, era sobre mi silencio. Y esa, me di cuenta, había sido la verdadera infidelidad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El beso en la frente desapareció esa noche. Y todas las noches siguientes. Su ausencia era un grito en el silencio de nuestro dormitorio. La casa se impregnó de una quietud diferente,
Ya no era la quietud de la evasión, sino la de un terreno incierto, frágil, como el hielo fino sobre un lago profundo. Nos movíamos el uno alrededor del otro con una cautela dolorosa, como dos extraños que se ven forzados a compartir un espacio íntimo después de una catástrofe. Las rutinas que habían sido los pilares de nuestra vida se desmoronaron. Ya no había café por la mañana, ni cenas compartidas frente al televisor. Cada uno se refugiaba en su rincón, él en su estudio, yo en mi taller de diseño, navegando por los escombros de lo que habíamos dado por sentado. El aire estaba cargado de una tristeza pesada, la dolorosa conciencia de que el hogar que habíamos construido ya no era un lugar seguro. Empezamos a ir a terapia de pareja. La primera sesión fue una de las horas más brutales de mi vida. Sentados en dos sofás individuales frente a una mujer amable pero implacable, nos vimos obligados a verbalizar el dolor. Era como aprender a hablar un idioma nuevo y terrible, un idioma compuesto de vulnerabilidad, resentimiento y verdades afiladas. Tuve que articular sentimientos que ni yo misma entendía del todo, desenterrar la raíz de mi vacío y exponerla bajo la luz cruda de la consulta. Javier, por su parte, tuvo que darle voz a la herida que yo le había infligido, un dolor que había estado cargando en silencio, confundiéndolo con su propio fracaso como marido. No hubo consuelo en esas primeras conversaciones, solo la constatación desoladora de la profundidad del daño que nos habíamos hecho, en silencio y por separado. Una noche, después de una sesión especialmente dura, mientras volvíamos a casa en un silencio denso, Javier habló. Su voz era tranquila, pero cada palabra pesaba una tonelada. ¿Sabes?, dijo, mirando la calle a través del parabrisas. Mi error fue que yo no quería que tú fueras feliz. Yo quería que nosotros fuéramos felices. Y no me di cuenta de que para ti, esas dos cosas habían dejado de ser lo mismo. Esa frase, en su simple y devastadora honestidad, me atravesó. Comprendí que su enfoque siempre había estado en la unidad, en el nosotros, en el proyecto común. Se había concentrado tanto en mantener la estructura fuerte que no se había dado cuenta de que uno de los pilares, yo, se estaba desmoronando por dentro. Fue un momento de conexión extraña y dolorosa. El primer instante en meses en que sentí que, a pesar de todo, estábamos mirando el mismo paisaje de ruinas, juntos. Pasaron los meses, lentos y pesados como el goteo de una llave mal cerrada. La reconstrucción era un proceso arduo, lleno de avances y retrocesos. Un día llegué a casa más tarde de lo habitual, agotada. Sobre mi escritorio encontré un pequeño cuenco de cerámica, imperfecto, un poco torcido, con las marcas de unos dedos inexpertos en la arcilla. Dentro había una única y diminuta flor silvestre. No había ninguna nota. No hacía falta. Supe inmediatamente que Javier se había inscrito en aquel curso de cerámica que encontró en Internet. No era una gran declaración, no era una solución mágica a todos nuestros problemas, pero era un gesto. Era él, el hombre de la lógica y el código binario, saliendo de su mundo para intentar hablar mi idioma. Era un puente, construido torpemente con barro y agua, pero un puente al fin y al cabo. Toqué la superficie rugosa del cuenco y, por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí que quizás no todo estaba perdido. No hay un final de cuento de hadas para esta historia. No hubo una reconciliación mágica ni un perdón instantáneo que borrara todo el dolor. Nuestra relación hoy es una cosa frágil, una cicatriz que todavía duele cuando cambia el tiempo. La confianza es un visitante tímido que estamos aprendiendo a acoger de nuevo, día a día. Hay días buenos, llenos de una risa que se parece a la de antes, y hay días malos, pesados con la memoria de la traición y el silencio. Hemos elegido el camino difícil, el camino de mirar los escombros de frente y decidir cada mañana si vale la pena intentar construir algo nuevo y más honesto sobre ellos. A veces, por la noche, cuando creo que está dormido, siento su mano buscar la mía en la oscuridad, y yo, a veces, le dejo encontrarla. No es una promesa, pero es una posibilidad. La mayor traición no es el secreto que le guardamos a la persona que amamos. No es la mentira ni el engaño. La mayor traición es la incapacidad de compartir con ella la verdad más importante de todas, la verdad sobre la persona en la que nos estamos convirtiendo. Es el silencio que dejamos crecer en el espacio que antes ocupaba la intimidad, porque cuando dejamos de hablar, cuando dejamos de mostrarnos, empezamos a desaparecer. Y no hay nada más solitario que desaparecer al lado de alguien que, a pesar de todo, todavía nos está buscando. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.